Un cordial saludo para todos mis muy queridos alumnos. Espero que estén cumpliendo y estén cuidándose en casa y que estén haciendo muy responsablemente todas sus actividades académicas. En lo que tiene que ver con nuestro curso, podemos mirar cómo ya vamos armando ese rompecabezas del que hablábamos al inicio del curso. Démonos cuenta que así como empezamos y en las primeras clases hablamos de cómo las partes se pueden poner de acuerdo en prestar un servicio. Luego dábamos cuenta de que ese servicio, cuando es subordinado, nos va a implicar una serie de condiciones muy especiales, que de ahí es que tenemos que tener muy en cuenta esta normatividad que regula los aspectos jurídicos del contrato de trabajo. Empezamos a ir avanzando en un orden que vimos en primer lugar el, el, la forma en que se celebra el contrato de trabajo, pudiendo ser verbal o escrito. Luego veíamos la duración que se le iba a imprimir, que se iba a acordar en ese contrato de trabajo, pudiendo ser el contrato a término indefinido, el contrato a término fijo o el contrato por obra o labor. También vimos las obligaciones que le son propias a los empleadores y a los trabajadores. Y luego ya en esta parte que nos tocó de manera remota, avanzamos y fuimos discutiendo, analizando el tema que tiene que ver con la jornada de trabajo, el salario y los recargos. Esos tres aspectos se conjugan porque eh, al trabajador se le reconoce, se le paga por el cumplimiento de su jornada, tiene derecho entonces a unos recargos cuando esa jornada tiene unas variaciones, que era el tema en el que quedábamos en las sesiones, ahora videos pasados, que para ponernos en contexto era el que tiene que ver con el recargo nocturno, el del recargo dominical o cuando hay horas extras. De las actividades que me han ido llegando, muy cumplidos algunos, los veo muy interesados en la forma en que han hecho, pues, de tratar de ser lo más explícitos posibles en operar, en hacer esas operaciones, que era el propósito. Puede ser un poco tedioso, lo admito, porque hoy en día pues sabemos que todos los software de nómina asumen y hacen estos cálculos que para uno a veces parecen invisibles, pero por eso es la importancia y por eso he querido insistir tanto en que en la actividad esas operaciones donde ustedes tengan que sentar y dar cuenta de multiplicar cada valor de hora por ese resultado, de manera que ustedes cuando ya están en la realidad pues puedan cotejar y puedan dar cuenta de si en una relación de trabajo se está cumpliendo o no. De las actividades, voy a hacer un paréntesis antes de entrar en el tema de esta sesión, quiero hacer una precisión. Tengan en cuenta un aspecto que por algunas actividades me parece importante socializarlo con todos. Cuando estamos haciendo el cálculo del valor hora en lo nocturno o en lo dominical, tengamos en cuenta que ya la base está incluida. ¿A qué me estoy refiriendo? Si nosotros decimos que un trabajador, el valor de la hora es de 10.000 pesos, es decir, que el valor día es de 80.000 por 8, 80.000 pesos el día, ahí ya están las 8 horas. Entonces, cuando nosotros multiplicamos y hacemos el recargo nocturno, solamente se le suma la diferencia, es decir, aquello que nos dé el 35% de más en lo nocturno o que nos dé el 75% de más en el dominical. ¿Por qué? Porque, por llamarlo de alguna manera, el básico de la hora ya está reconocido. En cambio, cuando hacemos el cálculo de las horas extras, ahí sí agregamos es el valor completo de lo que sería lo ordinario más lo que nos dé lo extra, para que tengamos en cuenta esa diferencia, porque de pronto en algunos compañeros han hecho la consulta o no lo han tenido presente, y entonces si nosotros eh, al hacer el cálculo dentro de las horas ordinarias de lo nocturno o de lo dominical, lo que hacemos es que sumamos
todo lo que nos dé el valor de la hora incrementada, pues eso nos daría un costo muy elevado. Entonces, tengamos en cuenta esa precisión. Cuando se está sumando el recargo dominical o el recargo nocturno, es decir, el que se hace dentro de la hora común y corriente, pero en el horario comprendido del nocturno, se suma es la partecita que nos da el recargo. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos una base incluida dentro de las 8 horas. Ya al trabajador le estamos pagando 8 horas. Entonces lo que nos falta por pagarle es la diferencia. En cambio, en las horas extras, ahí sí tenemos que tomar el valor completo de una hora ordinaria más lo extra. Quería hacer esa precisión. Espero que con esto entonces haya claridad. Y con esta breve introducción, entonces vamos a dar paso a un tema para que sigamos en el desarrollo de nuestro contenido. Ya ustedes, algunos se entusiasmaron porque también me hacían unas preguntas en cuestión de la actividad número 3 y era que si le incluían en esa liquidación de los recargos que les formulé, que se incluían el valor de la prima, que se incluían el valor del auxilio del transporte. Y entonces me doy cuenta que están de alguna manera ansiosos por continuar el tema. Pero así significa que vamos paso a paso. Para la actividad 3 únicamente es para que ustedes se ejerciten en determinar el valor de las horas extras, de los recargos. A partir de hoy vamos a empezar a mirar y a contemplar cómo se calcula las prestaciones sociales. Digamos que las prestaciones sociales es un elemento tal vez el de más diferencia del contrato de trabajo con el contrato de prestación de servicios. Justamente el contrato de trabajo obliga a que el empleador reconozca estas garantías adicionales y esto es lo que hace que se pueda volver un poco más costoso tener un trabajador a tener un contratista. Listo. Vamos a revisar y vamos a hablar durante este mes de mayo, ya hasta la finalización del curso, que coincidiría con la terminación del contrato de trabajo. Vamos a hablar de las prestaciones sociales, pero de las prestaciones sociales a cargo del empleador, es decir, las que el empleador le debe reconocer al trabajador. Y esta precisión es muy importante por lo que vamos a explicar un poco más adelante. Empecemos por determinar un concepto y podríamos decir nosotros que adicionalmente al salario existe un conjunto de beneficios y garantías consagradas a favor de los trabajadores con el fin de cubrir algunos riesgos que se presentan, que es a lo que llamamos prestaciones sociales. Las prestaciones sociales tienen su origen y causa en el trabajo y son una contraprestación a cargo de los empleadores. Cuando nosotros vamos a liquidar prestaciones sociales, la ley nos autoriza, la ley nos permite que hagamos el cálculo teniendo en cuenta que el año duraría 360 días y que todos los meses son de 30 días. Por eso, cuando les decía que calculáramos el valor de la hora y el valor del día, les decía, cojamos el valor del salario y dividamos por 30. Y entonces algunos pudo haber pensado, pero ¿por qué por 30 si el mes es de 31 o el mes es de 28, 29? No. Para efectos laborales, la ley nos permite decir que el año tiene 360 días y todos los meses tienen 30. Entonces esta va a ser nuestra base porque para cuando hagamos los ejercicios de las prestaciones sociales, siempre vamos a dividir sobre 360 días, es decir, año igual a 360 días. ¿Cuáles son las prestaciones sociales que la ley contempla? Y entonces aquí yo quiero hacer una precisión porque la ley señala 3 grupos de prestaciones sociales. Un primer grupo son las que debe reconocer, las que debe pagar, las que salen del bolsillo del empleador. Esas son las que vamos a estudiar nosotros. Hay otro grupo que son las prestaciones sociales que reconocen o que están a cargo de las entidades de la seguridad social, es decir, son prestaciones que paga bien la EPS, bien la administradora de pensiones o bien la administradora de riesgos laborales. Eso es lo que nosotros conocemos hoy en día como seguridad social.
El empleador tiene la obligación de afiliar aún a sus trabajadores a la seguridad social y cuando los afilia les traslada a las entidades de la seguridad social la obligación de asumir las prestaciones. Entonces eso es una normatividad aparte, independiente de los fundamentos de la legislación laboral, que es la que nosotros estamos desarrollando. Por eso cuando a un trabajador dentro del giro, dentro de la línea, dentro del espacio que dure su contrato de trabajo, nosotros vamos a revisar y a verificar que se le haya cumplido con el pago de las prestaciones sociales que son a cargo del empleador, las del primer grupo. Repito, hay otros que están a cargo de las entidades de seguridad social y habría un tercer grupo de prestaciones sociales que están en cabeza de las cajas de compensación familiar, que es lo que nosotros conocemos como el subsidio familiar. Entonces, esas también son prestaciones sociales que no vamos a desarrollarlas a profundidad porque harían parte de otra materia, no de la que nosotros estamos desarrollando. Vamos a detallar, y aquí es muy importante entonces que ustedes en sus notas o como vayan haciéndole seguimiento al curso, tengan en cuenta las 7 prestaciones sociales de las que nosotros vamos a dar cuenta y de las que nosotros tenemos que verificar y de las que tenemos que asegurar que sabemos aplicar en cada contrato de trabajo. Esas prestaciones sociales son las que llamamos legales. ¿Y por qué digo legales? Porque son las que mínimamente el empleador debe reconocer. ¿Por qué digo mínimamente? Porque el empleador podría reconocer otras. Y cuando reconoce otras, las llamamos extralegales. Pero las extralegales sí dependen de la buena voluntad del empleador. Es decir, algunas empresas reconocen prestaciones sociales adicionales a las de ley. Nosotros tenemos que dar cuenta es que cualquier trabajador tiene derecho a las prestaciones sociales legales. Estas no se pueden renunciar, estas no se pueden quitar, estas no se pueden disminuir, estas no se pueden desmejorar. Las extralegales sí son susceptibles de acuerdos entre las partes. Entonces, las prestaciones sociales las prestaciones sociales legales a cargo del empleador, las 7 que nos van a ayudar a que hagamos el seguimiento y que son las que van a servir de base para calcular los derechos de los trabajadores son prima de servicios, calzado y vestido de labor, auxilio de cesantía, intereses sobre las cesantías, descanso remunerado durante la lactancia, auxilio de transporte y séptimo, vacaciones. Ese séptimo, vacaciones, lo pueden poner con un asterisco porque lo vamos a incluir y le vamos a dar tratamiento de prestación social. Lo que pasa es que la ley es muy particular porque la ley dice que no es una prestación social. Entonces, ahí hay una discusión normativa que no viene al caso porque lo que nos interesa es entender el fundamento normativo y finalmente la ley también consagra las vacaciones, independiente que no las denomine como prestaciones sociales. Nosotros para efectos de dar cierto orden a la clase vamos a dar cuenta de esas 7, las repito, prima de servicios, calzado y vestido de labor, auxilio de cesantías, intereses sobre las cesantías, descanso remunerado durante la lactancia, auxilio de transporte y séptimo, las vacaciones. Esas son los 7 conceptos, si lo queremos llamar de manera genérica, que todo empleador le debe reconocer a cualquier trabajador. No importa el tipo de contrato, no importa la duración del contrato, no importa, no hay que hacer excepciones. Siempre que una persona sea trabajadora, tendrá derecho a estas 7 conceptos, a estas 7 prestaciones. Y en el día de hoy, entonces voy a empezar por desarrollar un poquito el tema del auxilio de la cesantía. El auxilio de la cesantía y la prima de servicios son las dos prestaciones que pueden ser un poco más complejas para calcular, pero que si aprendemos a calcular
el auxilio de cesantía y la prima, estoy absolutamente seguro que vamos a ser muy buenos calculando y verificando las liquidaciones. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en la primera, auxilio de cesantía. En el auxilio de cesantía también tenemos que distinguir dos situaciones. La ley consagra dos sistemas, uno que llamamos el sistema antiguo y uno que llamamos el sistema vigente, que es el de liquidación anual. Para efectos prácticos podría decir que hoy en día todos los trabajadores estamos regidos por el sistema de liquidación anual. ¿Cuál era el sistema antiguo? El sistema antiguo era el que venía antes de la Ley 50 de 1990. Por eso es muy difícil que todavía existan trabajadores que estén sometidos a ese régimen. Se los voy a contar un poco más de manera histórica que porque tenga incidencia. Porque el sistema antiguo lo que hacía es que para todas las personas que hayan tenido contrato de trabajo que todavía esté vigente en la actualidad, anterior al 1 de enero de 1991. Entonces es muy difícil, puede haber uno que otro caso de una persona que haya empezado a trabajar en 1990 y que de manera ininterrumpida a hoy, año 2020, todavía esté en la misma empresa con el mismo empleador. Si esa persona existe, lo que ocurre es que a ella sus cesantías se le están acumulando. Año tras año el empleador lo que tiene que hacer es hacer una reserva, hacer una provisión de tal suerte que el día que se le acabe el contrato a esa persona, pues le va a reconocer ese retroactivo. Por eso las personas, sobre todo los mayores, pues recordarán, o ustedes de pronto por personas que conozcan, les suena mucho el concepto del retroactivo. Claro, cuando finalizaban un contrato de trabajo, a ella les llegaba en su liquidación la cesantía y como les reconocían todo lo acumulado durante el tiempo que trabajaron, pues eso de alguna manera mucho más significativo. Pero entonces desde la ley 50 del 90 eso cambió. ¿Y cuál es la razón por la que haya cambiado? Que muchos empleadores no hacían de manera juiciosa esa reserva. Entonces el día que iban a responderle al trabajador ya no había esos fondos. Por eso la ley lo que decidió fue hacer un corte y decir que todos los trabajadores a 30 de diciembre se les liquida, se les calcula sus cesantías y las cesantías entonces se le va a consignar en un fondo para que de esta manera pues haya una mayor protección al trabajador. Entonces, ese es el sistema actual que como les decía, lo llamamos el sistema de liquidación anual y definitiva, con destino a los fondos. ¿Por qué decimos que con destino a los fondos? Porque lo que va a ocurrir es que al trabajador en principio no se le entregan las cesantías, sino que se le va a depositar es a un fondo. Vamos entonces a hablar un poquitico de ese sistema, el sistema de liquidación anual y definitiva. Ese sistema de liquidación anual y definitiva fue consagrado por la Ley 50 de 1990. Es obligatorio para todos los trabajadores que celebren contratos de trabajo a partir del 1 de enero del 91. Por eso, hoy en día, todos los que hagamos un contrato de trabajo, todos los que pactemos, todos los que celebremos un contrato de trabajo, pues vamos a quedar regulados por este sistema. Este sistema presenta unas características. Las características las podríamos sintetizar de la siguiente forma. A 31 de diciembre de cada año, el empleador debe liquidar de forma definitiva la cesantía de cada trabajador por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de que eso signifique que se le termine el contrato de trabajo. Voy a tratar de explicar. Significa que a todos los trabajadores el 31 de diciembre se les hace un corte para efectos de cesantías. Y entonces, si él trabajó todo el año, desde el 1 de enero hasta el 30 de diciembre, él va a tener derecho a que se le pague el auxilio de cesantía completo. Que esa forma de pagar es transferir, pagarle, abonarle, consignarle al fondo de cesantías que el trabajador haya escogido.
Si el trabajador entró el 1 de julio, significa que del 1 de julio a 30 de diciembre trabajó 6 meses, entonces se hace proporcionalmente por 6 meses. Que el trabajador entró el 1 de diciembre, significa que ha laborado 30 días, entonces se le hace proporcionalmente. Y eso no estamos diciendo que por hacer esa operación le estemos terminando el contrato de trabajo. Es simplemente para efectos de reconocerle que tiene una prestación a su favor que se le consignará al fondo de cesantías. El empleador entonces debe cancelar al trabajador ese valor liquidado antes del 15 de febrero del año siguiente en la cuenta del fondo de cesantías que el trabajador haya dicho. Es decir, lo que se hace es que el empleador calcula, corta las cesantías a 30 de diciembre. Si trabajó 360 días, por 360 días. Trabajó por 300 días, por 300 días. Trabajó por 30 días, por 30 días. Y tiene plazo hasta el 15 de febrero del año que sigue para consignarlas en el fondo. ¿Cuál fondo? Cuando a una persona se va a vincular siempre el trabajador, repito, el trabajador es el que decide a qué EPS, a qué fondo de pensiones, a qué fondo de cesantías se va a afiliar. Entonces, en el que el trabajador se haya afiliado a ese fondo, hay una cuenta a su nombre y el empleador consigna por tardar el 15 de febrero del año que sigue las cesantías. Si al término de la relación laboral existen saldos de cesantías a favor del trabajador que no hayan sido entregados al fondo, el empleador se los entrega directamente al trabajador. ¿Cómo así? Puede pasar que a mí se me termine el contrato de trabajo un 15 de mayo, un 15 de junio, un 15 de agosto, un 15 de noviembre. Entonces, ¿qué va a pasar? Si, por ejemplo, yo entro a trabajar el 1 de febrero del 2020 y el 30 de junio del 2020 se termina el contrato de trabajo. Todavía no nos pongamos a determinar las causas por las que se termina el contrato de trabajo. Eso en este momento es irrelevante. Termina el contrato porque renuncio, porque me despiden, porque era por vencimiento de plazo, era término fijo, por cualquier razón. Entonces, si entre el 1 de febrero y el 30 de junio termina, fíjese que ahí no estamos el 30 de diciembre. Entonces, simplemente ahí vamos a calcular la cesantía por ese plazo y en esos eventos el empleador le entrega las cesantías de manera directa al trabajador. Entonces hay que tener muy en cuenta algo. Si el trabajador al 31 de diciembre sigue trabajando, en esos ejemplos es cuando el empleador consigna las cesantías en el fondo. En otras palabras, si yo tengo un contrato de trabajo a término indefinido, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, en fin, pues lo que va a ocurrir es que a mí cada año me calculan las cesantías y me las consignan en el fondo. Si yo tengo contratos de trabajo a término fijo inferior a un año, pues difícilmente va a pasar que yo a 31 de diciembre siga. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de contratos en los cuales no logro pasar del 30 de diciembre, es decir, no es que no me hagan contrato año a año, sino que en el contrato en el que yo esté laborando se termine. Ahí el empleador le entrega de manera directa al trabajador lo que corresponda por cesantías. Y una vez que las cesantías estén consignadas en el fondo, solamente el trabajador las podría retirar en los siguientes casos. Las podría retirar primero cuando al trabajador se le termine el contrato de trabajo. Entonces, si yo llevo una relación laboral, se me termina, con la carta de terminación, eso que la empresa me certifica que mi contrato finalizó, yo me voy para el fondo de cesantías y por esa causal a mí me entregan las cesantías que yo tuviera acumuladas. Esa es la primera causa por la cual yo puedo retirar las cesantías. La segunda es para financiar vivienda.
Entonces, si yo voy a hacer una adquisición de vivienda, yo me puedo apalancar, yo puedo aprovechar a solicitar un retiro parcial de cesantías. Entonces, en el fondo, yo voy, seguramente me van a exigir los trámites que acrediten la adquisición de vivienda, la escritura pública, bueno, cada fondo dispondrá unos requisitos y para compra de vivienda, segunda causal, me pueden también dar el dinero que yo haya acumulado por esta prestación. La tercera eh, posibilidad que tengo sería porque yo voy a financiar o voy a pagar valores de matrículas, bien sea del propio trabajador o bien sea del cónyuge, del compañero o compañera permanente o de sus hijos. Y entonces, si es para financiar educación en ese grupo familiar, también es válido con la matrícula, pues ir al fondo de cesantías para pedir que me retiren parcialmente las cesantías.